Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. El día de hoy nos vamos a concentrar para aprender mientras exploramos y nos divertimos. Yo soy Daira Blanco Vindas, su maestra de cuarto año. Estarán pensando, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Bueno, muchísimas ganas de leer, ¿sí? Para comprender los textos que nos llegan a nosotros y además nos transmiten mensaje. Entonces, ganas de leer es lo primordial. También van a requerir de muchas ganas de crear. Ustedes son sumamente creativos, entonces en eso no vamos a tener ninguna dificultad. Muy importante, busquen sus útiles escolares, lápices, cuadernos, borrador, porque siempre es muy importante ir tomando anotaciones de lo que vemos en nuestra lección. ¿Para qué? Para que luego sean nuestro medio de consulta por si nos surge alguna duda cuando estamos resolviendo el reto en casa. Les voy a dar unos segunditos para que los busquen. Muy bien, estamos por empezar. Así que la atención y la concentración son sumamente importantes. Entonces, ahí en casa, estemos en un lugar lejos de distractores, por favor, para prestar atención y aprender muchísimo, construir juntos conocimientos. ¿Les parece? Muy bien, esta parte de la concentración les corresponde a ustedes. Entonces, vamos a prestar mucha atención sin ningún tipo de distractores. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, como ya les adelanté, hoy vamos a trabajar con la lectura de textos, ¿sí? Para comprender lo que nos transmiten. Yo estoy muy emocionada porque a mí me encanta leer. Para mí la lectura es un pasatiempo. Bueno, no, en mi caso no es un pasatiempo. La lectura para mí es un estilo de vida. A mí me encanta leer, yo disfruto de leer, pero se estarán preguntando, bueno, ¿qué necesitamos para comprender lo que leemos? Estoy segura. O ¿cómo es que a la niña le gusta tanto leer si a mí a veces no me gusta tanto? Es que les parece que a veces leen cosas y no entienden, ¿verdad que sí? Que decimos, ¿qué decía ahí? Entonces es aquí donde viene esa parte que les estaba contando. Prestar mucha atención, concentrarnos para darnos cuenta de qué tema nos está hablando ese texto que estamos leyendo, para poderlo entender. Entonces, el primer paso para entender un texto es primero que nos guste leer. ¿Y cuándo es que nos empieza a gustar la lectura? Cuando comprendemos lo que estamos leyendo. Vamos a ver un reto, ¿de acuerdo? Ustedes me van a acompañar en esta aventura. Para entender lo que leemos, nosotros debemos de tener claro el tema o la intención que hay en ese texto, las ideas que se presentan en el texto, qué es lo que nos está comunicando el texto y cómo lo tenemos claro. Bueno, vamos a ir buscando ciertas lucecitas en los textos para poder ir entendiendo de qué se trata o qué es lo que nos quiere contar. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, yo necesito que me acompañen a leer el siguiente texto. Es una fábula de Esopo. Observemos. La fábula se llama Los dos perros. Un hombre tenía dos perros, uno era para la caza y el otro para el cuido. Cuando salía de cacería, iba con el perro de caza y si cogía una presa, al regresar, el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento por esto, el perro de caza lanzó a su compañero algunos reproches, que solo era él quien salía y sufría en todo momento, mientras que el otro perro, el cuidador, sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de caza. El perro guardián le contestó: no es a mí a quien debes de reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti,
me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno. Moraleja: pidamos a nuestros mayores que nos enseñen una preparación y trabajo digno para afrontar nuestro futuro y esforcémonos por aprenderlo correctamente. Qué interesante esta fábula. Y la moraleja, recordemos que la fábula siempre trae una moraleja. Y qué importante. Ahí nos da un gran mensaje. No es solo atenernos a lo que hacen los demás, sino que más bien prestar mucha atención y pedir que nos enseñen a hacer un buen trabajo. Y eso sí, cuando nosotros hacemos un buen trabajo, saber que nos tenemos que esforzar mucho y exigirnos mucho para brindarle a los demás también un oficio, un trabajo y algo de calidad. No era solo echarle la culpa al dueño, ¿verdad que no? Era tratar y pedir que por favor me enseñaran a hacer las cosas bien, o sea, exigir más, pero exigir de buena manera, solicitar, porque ustedes van a crecer y van a necesitar hacer las cosas muy bien, porque vivimos en una sociedad en la que todos somos solidarios y nos debemos acompañar uno con el trabajo del otro. Bueno, esa fue la fábula, pero ustedes comprendieron la fábula, aparte de que yo se las leí, pero la comprendieron por el tipo de entonación que yo utilicé, pero además la han entendido porque pudieron darse cuenta que había una idea fundamental. ¿Cómo una idea fundamental? Claro, vamos a observar lo siguiente. Dice así: un hombre tenía 2 perros, uno era para la caza y otro para el cuido. Cuando salía de cacería, iba con el de caza, y si cogía una presa, al regresar, el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Esa parte que está aquí subrayada es la idea fundamental del texto. Lo que en realidad me encerraba el texto. Podemos decir incluso lo más importante en el texto. Muy bien, la idea fundamental es sobre lo que trata el texto en realidad. Responde más bien a de qué es lo que habla el texto. Esa es la idea fundamental. Bueno, y esa idea fundamental puede estar al inicio, en el desarrollo o en el cierre del texto. No necesariamente la vamos a encontrar siempre al inicio. A veces creemos que la primera frase que viene ahí en el texto, esa es la idea fundamental. Y no necesariamente, porque los textos tienen ideas fundamentales, pero también tienen complementarias. Muy bien. ¿Qué les parece entonces más bien si descubrimos la idea fundamental de algunos textos? Yo les voy a ir indicando qué tenemos que ir haciendo para lograrlo juntos. ¿De acuerdo? Vamos a observar. La idea fundamental es la esencia del contenido de un texto. Se puede definir como el qué del contenido del texto, lo que principalmente se nos desea transmitir. Eso es la idea fundamental. Muy bien. Nosotros vamos a relacionar la idea fundamental del texto con un árbol. ¿Pero con cuál parte del árbol? Con el tronco, que es lo más importante, lo que le da vida al árbol. El tronco va a ser como mi idea fundamental. Pero el tronco necesita de las ramas, necesita de las flores, de los frutos. Entonces, el resto del texto va a ser como la copa del árbol y no es menos importante, más bien en esos detalles vamos a lograr encontrar ideas que complementan la idea fundamental.
Generalmente la idea fundamental va a responder a la pregunta ¿qué es lo que se resume del texto? Y la respuesta, por supuesto, va a resumirse en una frase o en una oración. Generalmente copiamos todo el texto o todo un párrafo. Y eso nos lleva a caer en un error, porque no necesariamente la idea fundamental es un párrafo completo. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo esto que la niña me está diciendo yo lo voy a llevar a la práctica? Bueno, vamos a ir analizando dónde se encuentra la idea fundamental del texto. Ya dijimos que se presenta a veces de manera explícita, es decir, claramente en el texto. Y yo digo, ¡ay, qué fácil! Esa es la idea fundamental. Puede ser al principio del párrafo, en el desarrollo o al final del texto. ¿Qué sucede si no me la encuentro de manera explícita? ¿Qué hacemos? Pues recuerda que les dije que lo relacionáramos con un árbol y el tronco. Bueno, entonces si la idea fundamental no viene explícita en el texto, yo voy a empezar a buscar en los detalles, o sea, en la copa de ese árbol, para poder encontrar esa idea fundamental. Muy bien. ¿Les va quedando claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Necesitamos ver algunos ejemplos. Les voy a presentar este texto. Yo necesito que saquen unos minutitos para que lo lean profundamente. Les voy a ayudar. ¿Sabías que los perros también son excelentes ayudantes? Los perros que ayudan a personas se llaman perros de asistencia. Estos perros apoyan las personas con discapacidad. Pueden ayudar a su amo a cruzar la calle y también los pueden guiar de regreso a casa. Son excelentes para asistir, ya que son calmados y dóciles. Muy bien. Qué hermoso el mensaje que nos transmite ese texto, ¿verdad? Qué importantes son estos animales para el ser humano. Bueno, como estamos hablando de buscar la idea fundamental, una de las estrategias que yo los invito a utilizar es buscar en el texto las palabras que se nos repiten. Además, buscar también en las frases donde aparecen esas palabras. Si hacemos esas dos cosas, nos va a llevar a encontrar la idea fundamental. Veamos en el ejemplo. ¿Cuál es la palabra que se repite más veces? Perros. Claro, porque el texto nos está hablando de perros. Muy bien. Y tengo frases subrayadas. Dice, los perros que ayudan a las personas con discapacidad, pueden ayudar. Entonces al subrayar estas frases ya me estoy dando una idea. Los invito en la casa a que en unos 10 segundos piensen entonces cuál es la idea fundamental en este texto. Muy bien, la idea fundamental del texto anterior es: los perros son animales de asistencia para personas con discapacidad. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando necesitamos buscar la idea principal, la idea fundamental en un texto? Bueno, primero, leer con mucha atención y mucha concentración. Segundo, vamos a encerrar las palabras que se repiten, las palabras que más se repiten. Y tercero, vamos a subrayar las frases
donde encontramos esas palabras que se repiten. Una vez que ya hemos hecho ese ejercicio, vamos a leerlas y ahí nos vamos a dar cuenta fácilmente de cuál es la idea fundamental del texto, la idea principal. Les recomiendo también que cuando lean siempre tengan un diccionario al lado. ¿Por qué? Bueno, porque es que los textos a veces traen palabras de las cuales yo no sé el significado. Muchas veces, aunque yo no sé el significado, continúo la lectura sin interesarme qué significaba esa palabra. Pero adivinen qué, esa palabra juega un papel muy importante para que podamos comprender el texto. Entonces, si yo me quedo ignorando el significado de esa palabra, quizás no voy a comprender completo el texto. Entonces, otra recomendación que les estoy dando es que tengan cerca un diccionario. A ver, no nos tiene que dar pereza, porque cada vez que consultamos en el diccionario, nuestro vocabulario se amplía. Entonces, si ya yo sé nuevas palabras, las puedo incorporar en el momento en que yo entablo una conversación o cuando yo escribo mis propios textos. ¿Ven qué bonito? Muy bien. Bueno, vamos a analizar otro texto. A ver si continuamos aprendiendo. Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan por la noche orientándose con su sistema radar. ¿De qué hablaba el texto? ¿De qué hablaba el texto anterior? De diferentes animales, sí, de mamíferos también. Muy bien, eso a grandes rasgos y según lo que leímos y escuchamos. Vamos a analizar las palabras que se nos repiten, las frases en las que vienen, para poder entresacar esa idea fundamental. Veamos. Los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas. Caminan sobre sus patas traseras. Delfines y las ballenas nadan como si fuesen peces. Los murciélagos vuelan. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Ustedes están pensando lo mismo que yo. Es correcto. Si estamos hablando de cómo se mueven estos animales mamíferos, estamos hablando de la forma en que se desplazan, cómo hacen para ir de un lugar a otro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál será la idea fundamental de este texto? Esa, correcto. Muy bien. Los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. ¡Excelente! ¡Ven! Lo hemos ido haciendo muy bien y no es complicado. Simplemente es tener cuidado para leer con tranquilidad para poder ir analizando el texto. ¿Se dan cuenta? Y van a ver que cuando ustedes se sienten con sus propios textos va a ser más bonito porque van a utilizar marcadores, lapiceros, lápiz, lo que ustedes tengan ahí a mano para marcar y encontrar y encerrar esas palabritas que nos van a ir ayudando a orientarnos para encontrar la idea fundamental. Bueno, veamos otro ejemplo para ver si lo logramos mejor. ¿Cómo descubrimos que los dinosaurios dominaron la Tierra? Son tan atractivos que durante muchos siglos
las personas se negaron a creer que los dinosaurios existieron de verdad. Sin embargo, hace 200 años nadie lo sospechaba. Este libro cuenta la historia de cómo la gente empezó a entender que mucho tiempo atrás, cuando el ser humano aún no existía, poblaron la tierra enormes reptiles. ¡Qué texto tan interesante! Los dinosaurios. ¿Conocen algo de dinosaurios ustedes? ¿Han leído algo sobre estos increíbles animales? Bueno, es un tema que nos llama la atención a todos, o a la mayoría de las personas. Muy bien, excelente. Bueno, pero estábamos hablando de la idea fundamental de ese texto. Les voy a contar. Ese texto que leímos viene en la contraportada de un libro. Muy bien, entonces nos presenta lo que posiblemente o de la información que posiblemente vamos a encontrar dentro del libro. Por eso ahí decía, este libro habla de, muy bien, también es importante encontrar la idea fundamental en las contraportadas de los libros, porque entonces yo voy a la librería o yo voy a la biblioteca, leo y analizo y digo, ah, sí, este libro me interesa mucho, trata un tema importante. Bueno, vamos a ver el análisis que podemos hacer de ese texto. ¿Cuáles palabras se nos repetían? ¿Cuáles eran las palabras que nos iban indicando, nos iban dando una pauta para encontrar la idea fundamental? Bueno, gente, entender, poblaron la tierra, reptiles. Bueno, y entonces, ¿cuál es la idea fundamental? ¿De qué trata el contenido del libro? Que la gente logra comprender la existencia de los dinosaurios en el planeta Tierra. Muy bien, los felicito. Ahora les voy a dar otro texto. Dice, las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar daños a las estructuras de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra. Ellas se abren paso hacia esas estructuras y penetran en los árboles y en las casas viejas. Una vez filtradas en la madera, las obreras comienzan a devorarla. Muchas veces pasan inadvertidas hasta que el daño está hecho. ¿De qué se trata el contenido de este texto? De unos animales, ¿verdad que sí? Muy bien, de las termitas, excelente. Pero entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Bien, supongamos que ustedes encontraron las palabras que se repiten y que subrayaron las frases en las que se repetían esas palabras. Termitas, insectos, ocasionar muchos daños, las obreras comienzan a devorarla. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? ¿De qué se trata el texto? De las termitas. Esa va a ser la respuesta de ustedes. Muy bien, claro. Las termitas pueden causar muchos daños a las estructuras ¿de qué material? De madera. Ahí se mencionaba en el texto. Muy bien. Bueno, niños y niñas, hemos hecho un gran trabajo hasta este momento y los quiero felicitar porque han practicado el ejercicio con las técnicas que les he presentado. Así que en casa ustedes van a implementar el subrayado, el encerrar palabras que se me repiten en un texto para poder encontrar esa idea fundamental. Si no está explícita, recuerden, vamos a las ramas del árbol, o sea, buscamos en el resto del texto para encontrar palabras que nos lleven a definir la idea fundamental.
Recordemos también que vamos a tener diccionario cerca para buscar los términos que no conocemos. Eso nos va a facilitar un montón el trabajo y a la hora de comprender mejor los textos. ¿Les parece? Muy bien. Ahora vamos a hacer como una recapitulación. ¿De acuerdo? Vamos a recordar. La idea fundamental de un texto es de lo que trata el texto y se resume en una idea, en una frase, en una oración. Muy bien. Para establecer la relación entre las ideas en el texto, nosotros vamos a encerrar, subrayar las frases que se nos repiten y de esa manera vamos a lograr identificar la idea fundamental. Además, recuerden siempre tener un diccionario a mano para buscar el significado de las palabras que no conocemos. A ver, ahora, otro reto. Vayan a su casa y van a buscar un libro, el que ustedes quieran. Puede ser de ciencias, de español, de estudios sociales, de historia, el que gusten. Elijan un texto, léanlo. Empiecen a buscar las ideas fundamentales. ¿Y cómo? Subrayando, encerrando palabras para poder lograr encontrar esa idea fundamental. Muy bien. De esta manera, niños y niñas, hemos llegado al final. Espero que hayamos aprendido mucho y que pongamos esto en práctica. Hasta la próxima clase.